96.5. 9:12 minutos. Señores, está con nosotros el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón. Señor. Ministro de Industria y Comercio. Los ministros más jóvenes. Vamos a conversar con él sobre temas muy importantes. Él estuvo recientemente, fue el invitado del almuerzo de la Cámara Americana de Comercio y el título de la conferencia fue sobre el impacto de el DERECAFTA. Justamente sobre ese tema vamos nosotros a hablar con él, porque sabemos que en términos de los aranceles el país fue tomando las previsiones desde hace tiempo, y tal y como nos expresaba recientemente el director de aduanas y su director de asuntos económicos, por esa vía será prácticamente neutro el impacto del DERECAFTA. Pero que sea neutro por la vía de los aranceles significa que en sentido general ese es el efecto para la economía del país. Bueno, primero que todo, Julio, muy buenos días a ti, a Eury, a José y a todos los que lo siguen en las mañanas, en este toque de queda que es el sol de la mañana. Mira, el impacto del DERECAFTA desde el punto de vista tributario, como tú bien dices, tiene un impacto reducido, son apenas alrededor de 500 millones de pesos que el Estado va a dejar de percibir a partir del 1 de enero del año 2015, cuando se culmine la primera etapa de desgravación o de desmonte de los aranceles. 500 millones. Que estuvo pautado, acordado para los primeros 10 años de implementación del acuerdo. Recuerda que es un acuerdo que, a pesar de que empezó a implementarse en el año 2007, se había negociado y se había firmado en el año 2004. Sí. O sea que ya la primera etapa de los 10 años culmina el 1 de enero del 2015 y ahí ya el 96% de las líneas arancelarias de productos industriales y algunos productos del sector agrícola estarán, o del arancel, realmente son todos, 96% del arancel estará ya desgravado, con cero. Esto es un proceso, como he dicho, ha venido ocurriendo en los últimos 10 años y la mayoría de estos bienes incluso tienen arancel de un 2% al día de hoy. O sea que desde el punto de vista de la protección efectiva para los sectores productivos nacionales, pues tampoco va a tener un impacto relevante. A partir del año 2016, pues inicia ya la desgravación de una serie de bienes agropecuarios que hacia el año 2025 pues entrarán en cero, y ya hacia el año 2020 entrarán en cero, y hacia el año 2025 ya estará desgravado la totalidad del arancel de la República Dominicana. O sea que aquel que no haya podido lograr un nivel de competitividad en ese momento, tendrá que afrontar la competencia libre de aranceles proveniente de países de Centroamérica y de los Estados Unidos. Por eso, el Ministerio de Industria y Comercio lanzó la estrategia DERECAFTA 2015 como una manera de concientizar a los sectores productivos nacionales y a la población en sentido general sobre el impacto del DERECAFTA y obviamente también no solo los desafíos, sino establecer cuáles han sido los beneficios de este acuerdo, porque mucha gente se pregunta, bueno, entonces si lo que vamos a abrir el comercio, ¿para qué nos metimos en esto? Bueno, para consolidar las preferencias arancelarias que teníamos bajo el sistema generalizado de preferencia, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que culminaban uno de estos programas en el 2006 y el otro en el 2008, y de esta manera la República Dominicana logró que sus exportaciones dirigidas al mercado norteamericano pues lograran mantener el acceso libre de aranceles. También una mejora en las reglas de origen, por ejemplo, en el caso de calzado, ha permitido que la República Dominicana se convierta en el tercer suplidor hemisférico de calzado de los Estados Unidos, uno de los suplidores, creo que el octavo a nivel mundial, o quinto a nivel mundial, con lo cual industrias como el calzado y otras que han logrado diversificarse a través de la entrada, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo,
como el sector de zona franca, que de textil, si el año 2000 era básicamente 60% textil, hoy en día la industria textil es alrededor de un 24%, o sea que ya producimos cigarros, o de los principales rubros, cigarros, joyería, implementos médicos, productos farmacéuticos, tecnología, el calzado, incluso implementos eléctricos, y ha logrado un proceso de diversificación, es decir, la República Dominicana ha asegurado su acceso libre a aranceles al principal mercado del mundo, que es el mercado de los Estados Unidos, y con esto ha logrado un proceso de atracción de inversión extranjera de gente o empresas que vienen a fabricar en República Dominicana para aprovechar el acceso que tiene este país a Estados Unidos y a otros mercados, como el caso de Europa, con el cual también tenemos un acuerdo de libre comercio. He citado aquí varias veces un ejemplo para ver qué ocurre con eso. El sobrecito, el plástico del sobrecito de café, que es un producto muy popular en la República Dominicana, lo fabrican en principio 5 empresas dominicanas. Hoy eso no es así. Hoy ese plástico a la empresa que fabrica el café le resulta más rentable traerlo de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? ¿Es culpable ese sector de no haberse preparado para la competitividad, o las reglas y las condiciones del mercado, los costos del mercado, le han impedido a esas empresas prepararse para la competitividad? Mira, habrá que ver el caso particular del sector plásticos o de ese envase en específico, porque es un tipo de producto de lo que fabrica la industria de plásticos, y analizar cuál es la situación en este tema y por qué sale más barato traerlo de otro origen. Ahora bien, tú tienes que tomar en cuenta, y en este caso es un bien intermedio que sirve para la fabricación de un producto final, café en sobre, que además se exporta también. O sea que eso permite disminuir los costos de una industria que produce un bien que tiene capacidad de ser exportado y que si se exporta puede competir en mercados internacionales. El café de Santo Domingo u otro tipo de café dominicano, y yo lo he visto sobre todo lo que se llama la demanda de productos nostálgicos, los dominicanos. En un cementerio, en el cementerio de Arlington, sí, en Washington, sí, en Virginia, sí, yo vi sobre de café Santo Domingo. Sí, los dominicanos. Los productos de la nostalgia. Y debo decir que una muestra de esto es que más del 80% de los bienes que se importan de Estados Unidos son bienes que no se producen en la República Dominicana y que sirven como bienes intermedios o materias primas para producir productos finales que son dominicanos, que se comercializan en el mercado interno o se exportan a países de Centroamérica y los Estados Unidos. Y es lo que se persigue en los acuerdos, lograr cierto nivel de complementariedad. Obviamente hay rubros, Centroamérica, donde es más competitivo que la República Dominicana. De hecho, hay una balanza desfavorable a favor de Centroamérica, y en el caso de Estados Unidos, por el tamaño de la economía, históricamente, incluso la balanza no petrolera, es decir, sacando los bienes de petróleo, que obviamente no producimos, hay un desbalance importante a favor de los Estados Unidos. A propósito de ese desbalance, en la exposición que ustedes hicieron en la Cámara Americana de Comercio, ustedes decían que había bajado el nivel de diferencia de ese intercambio comercial con los Estados Unidos. En ese informe donde ustedes indican que se redujo la diferencia del intercambio de bienes y servicios, ustedes incluyeron la minería, específicamente la de la Barrick. Lógico. Pero el oro de la Barrick, ¿va a Canadá o va a Estados Unidos? Va a Estados Unidos porque se refina en una... ok. Entonces eso se registra como una exportación hacia los Estados Unidos y define el intercambio comercial. Si tú ves los datos del Banco Central de Exportación, fueron 1.100, casi 1.200 millones de dólares de exportación que se registró. Subió bastante la exportación. Sí, bueno, de hecho, el impacto que ha tenido, salvo Zona Franca, que ha tenido un desempeño favorable en términos de crecimiento de exportación, que hoy ya representa casi el 60% de las exportaciones dominicanas. Zona Franca. Con más de 5.000 millones de dólares. Increíble. Wow, qué bien. Más que la remesa y más que el turismo. Más que todo. O sea, más que las exportaciones tradicionales. Más que más que el sector agropecuario. Es el principal ingreso de divisa que tiene la República Dominicana. La Zona Franca. Hoy día.
Qué bien. Naturalmente, eso tiene una explicación. La diversificación. El proceso de diversificación. La situación en China. La crisis que se dio en Zona Franca logró que se diversificara, pero además el tema del aumento de los costos de producción en China ha generado que las fábricas salgan de China a instalarse en República Dominicana y otros países de Centroamérica. Que ayer estuvo aquí el presidente de Arizona. Nosotros le decíamos eso mismo, que la posición estratégica geográfica de República Dominicana le favorece muchísimo. Los narcotraficantes la aprovechan más que los empresarios. Porque es verdad, los narcotraficantes no usan como ruta porque ahí están para entrar a Estados Unidos. Las empresas norteamericanas también no están utilizando. Por eso están saliendo de China y viniendo aquí. Exacto, pero además porque tienen las preferencias del DERECAFTA. Claro, y estamos cerca del costo de transporte. Si no hubiese tratado, aquí no hay nadie que me discuta en este país, aquí no hubiese industria de Zona Franca. No hubiese un solo empleo. Claro, no hubiera, eso es verdad. O sea, y hoy en día hay casi 150,000 personas que trabajan y viven de ese sector. No, y 5,000 millones. 150,000 personas y esos 5,000 millones de dólares. Habría que ver porque nosotros teníamos un tratado preferencial de Zona Franca que los gringos la promovían para enfrentar a los soviéticos. Pero se perdió por lo de China. Se perdió por lo de China. Pero lo del sistema analizado de preferencia ya no existe. Ya, a partir de cuándo no 2006. existe. 2006 y la iniciativa de Cuenca del Caribe 2008. 2008, exacto. O sea que tenían fecha de vencimiento. Entonces, ¿cuánto estábamos exportando con esos dos cuotas preferenciales? Bueno, a inicio del 2007 la exportación a Estados Unidos por el concepto de Zona Franca. O sea, que fue la fecha de entrada el concepto de Zona Franca no tengo el dato así. Porque habría que ver cómo ha impactado el DERECAFTA a partir del 2007 para acá. Después de la crisis, porque recuérdate que prácticamente tocó fondo. Vino una crisis 2008. Que la Zona Franca así prácticamente desapareció. Prácticamente. Bueno, y que y mira qué cosa. Bueno, por la crisis del... Claro, entonces... La crisis de Zona Franca tiene una explicación, tiene varias explicaciones. Una, China entra a la OMC, culmina el acuerdo multifibra, entonces China inicia el ingreso del mercado de los Estados Unidos libre de cuotas. Exacto. Nadie podía competir Nadie porque China puede meter todo. Traían en los barcos la gente haciéndolo así. El concepto de la industria textil que funcionó aquí era, se fabricaba la tela en Estados Unidos, venía cortada y aquí, como era intensiva mano de obra ese proceso, lo ensamblaban y obviamente el costo era menor porque la mano de obra aquí es mucho más barata que en los Estados Unidos y se reportaba. Cuando China entra, se pierde mano de obra barata, claro. Se pierde el atractivo de aquí. Recursos humanos, quiebran las derechos, sin nada. Haciendo tela ahí, haciendo todo. Quiebran las empresas en Estados Unidos y los dominicanos pierden los clientes. Exacto. Y se viene la crisis del sector de Zona Franca. Y eso obligó al sector de Zona Franca, bueno, vamos a buscar otras industrias, no es solo textil. Ahí se desarrolla la industria del cigarro, la industria de la joyería, la industria de farmacéutica, la industria de implementos médicos. Hay que ir a Zona Franca y ver lo que se fabrica. Primero, las marcas que tú encuentras en Estados Unidos, tú te das cuenta que se hacen aquí, muchas de ellas, en el caso del calzado, por ejemplo. Una marca importante de calzado. Tory Burch, por ejemplo, que las mujeres siempre están atrás de esa zapatilla, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama? La Tory Burch. Tory Burch. Yo no de mujeres. Pero es Perry Topsider. Sí, es Perry Topsider y Timberland. Timberland está aquí. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en la escuela que uno era loco con Topsider? Perry era una cosa. Sebago se fabrica aquí. ¿Sebago también? Así es, Timberland. Timberland, que es buenísima. Y así hay una serie de marcas que uno adquiere. Hanes Brown. Si no dijeron lo de Hanes Brown, sí. O sea, los calzoncillos que unos y la camiseta. Exacto, son fabricados. Tener unos Sperry, un t-shirt Gordon Smith. Eso era un lujo. Bueno, los piedra, pero lo decía ahora. Pero Town Country, por ejemplo. Y entonces, para terminar el tema de por qué la crisis, se cae el sector de Zona Franca, de 200,000 empleos bajamos a 100,000. Se produce el proceso, la diversificación del sector y ya a partir del año 2009 pues viene la recuperación del sector de Zona Franca, que hoy en día representa el sector de mayor crecimiento que está teniendo nuestra economía en términos de productividad, en términos de instalación de nuevas empresas, en términos de generación de empleo, precisamente por lo que hablábamos ahorita de la pérdida de competitividad de China. Además, pérdida de competitividad de China
y por el hecho de que eso coincide con el Tratado de Libre Comercio. Los dos factores se combinan. Lógico, sin acuerdo de libre comercio, que no es lo que podía te da darse acceso preferencial a Estados Unidos. Si no, esa gente se hubiese ido a Guatemala, El Salvador, a Centroamérica, Costa ese Rica, crecimiento Honduras, tiene que sí un tiene un tope, acuerdo. o hay un espacio O a para que México siga. o a Canadá. Ese crecimiento, esa pujanza de la zona franca dominicana, que a mí particularmente me sorprende, que haya superado la remesa y el turismo. A mí me sorprende. Así es. Entonces, ¿eso tiene un tope ya identificado por ustedes o hay espacio para seguir El creciendo? tope es la capacidad que tengamos nosotros de preparar el personal o el capital humano que pueda trabajar en esas empresas. O sea, ellos van a ser... La escala que tiene China es brutal. No hay manera, no hay un país en el mundo que pueda asimilar la cantidad de mano de obra que generó China en la industria de zona Eso franca. se puede traspasar Y en una el caso cuota de para acá. calzada, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue identificamos su sector calzado. Hemos crecido 121% de entre el año 2009 y el año 2013 en el sector de calzado. Nos convertimos en el quinto suplidor mundial de calzado de Estados Unidos. Somos de los primeros suplidores hemisféricos. Bueno, aquí hay un nicho. Entonces, hemos estado trabajando con el sector de zona franca, con Adozona específicamente, en impulsar y desarrollar este sector, que además te decía que en China, el chino, en la medida que se ha desarrollado económicamente, el chino ha ganado poder adquisitivo. Claro. Ya el chino es un personaje Ya no quiere ser eso, claro. tiene capacidad de compra. Ya no solamente trabaja mucho. También las plantas que han visto un mercado interno importante, dicen, no, pues vamos a producir aquí para estos 1.300 millones de individuos, aunque salga un poco más caro. Ahora, vamos a trasladar nuestra manufactura para cubrir el mercado norteamericano a países donde los costos son menores, Sí. y es lo que está ocurriendo. Hay algo, Julio, para salir o para concluir con ese tema en la zona franca que yo quiero preguntar. Lo primero es el concepto del parque cibernético del ITLA, que se concibió como un proyecto que podía albergar empresas de alta tecnología, tomando en consideración esas dos variables, el TLC y el tema de la zona franca. Eso está prácticamente abandonado. Costa Rica no da en la madre. Costa Rica transformó su economía y entonces las exportaciones costarricenses caben en un avión porque son chips. Entonces, a pesar de que Intel se fue de Costa Rica. o sea, se fue ya Intel de Costa Rica. Sí. Y no puede venir para acá. Pudiéramos ver qué se hace para lo que ocurre, incluir el José, capítulo tecnología en la que zona franca dominicana. Lamentablemente, la zona franca viene, pero demanda de personal para que trabaje allí. Bueno, pero nosotros lo podemos... Y no lo podemos preparar Hay que nosotros. capacitarlo. Lo que pasa es que Entonces, nosotros tenemos ese una es el ventaja problema. que yo no entiendo, yo no encuentro quien me haga caso con esto. Todo el que nació de 90 para acá es nativo tecnológico, tiene una propensión a aprender Es un país donde el tecnología. 30% es el que tiene acceso a internet. Eso Sí, tampoco pero eso está significa que masificado, sí, tú pero sabes. eso significa que si tú coges a esos muchachos y lo incorporas a la capacitación tecnológica a través de Infotep, a través de la UAC, que debiera tener una oferta técnica en vez de una carrera profesional altamente requiriente de académica, y tú coges el ITLA y promueves ese perfil, tú vas a incorporar jóvenes que pudieran ser el empleado que la zona franca de de hecho, tecnología está buscando. ese es el proyecto que quiso desarrollar el Parque Cibernético con la instalación del Instituto Tecnológico de las Américas, que es una institución Que ha desarrollado bastante. Lo único Pero- que no, para traer una empresa de esta demanda 2, 3.000, 4.000, 5.000 empleos. Eso O sea, está- nosotros estamos muy por encima de la capacidad que tiene el ITLA de dar respuesta Yo lo que quiero a la formación de sí, capital yo te humano, voy a expli- yo humano que quiero- dependería yo de esa quiero, empresa. Ahora, con la inversión porque lo primero que hay que dar a la gente es escuela. Sí, pero yo quiero ejemplificar la intención de que yo creo que los muchachos de los barrios se pueden capacitar. Son los demboceros y los reggaetoneros y los DJ y los productores de música. Esos muchachos es con tecnología que hacen todo eso. Es con tecnología. Un dembow se hace en 20 minutos. Ahora, ¿cómo ellos lo hacen? Trabajando. ¿Quién le enseñó? Nadie. Ellos aprendieron. Ahora, el otro tema es que hace como 3 meses se produjo un informe internacional que incluía a la República Dominicana entre los países que iban a ser beneficiarios de la pérdida de competitividad de China en la zona franca. ¿Tú recuerdas ese informe? ¿Cómo era? Es el informe, no sé si es ese el que tú citas, pero básicamente el informe lo que identificó 16 países que tenían vocación de recibir la inversión que Y se República las Dominicana. empresas que Se iba se a ir iban de Que estaba en capacidad de poder, China. exacto. Sí. Por ejemplo, y menciono la industria del calzado porque estamos haciendo un gran esfuerzo y además hay una gran oportunidad ahí. Una sola empresa tuvimos en Taiwán, en Macao,
Bueno, hubo una delegación dominicana que fue, tú fuiste con José Ramón, con la buscando precisamente ese nicho de mercado. Luisa Fernández, sí, que es una activa, ¿verdad? Defensora, como sí. 200 años del Consejo, pero eficiente. Pero eficiente. 200 años eficiente. Sí. Porque hay 200 la años. jipeta de ella coge sola para allá los sábados. ¿De qué La jipeta va sola. 200, se levanta con el 200 años. Luisa no tiene 50 años. Luisa Bueno, no pero tiene 50. muchos años. Tú sabes muy bien. Mira, pues, identificamos ahí la oportunidad. Una sola empresa, Pauchen, es la mayor fabricante del mundo, le fabrica Nike, Adidas. Ay, Dios mío. Imagínate. Porque tú sabes que el norteamericano consume 7.3 pares de zapatos al año, multiplícalo por 300 millones. ¡Ey, mamá! De 2.000 y pico, 2.2 billones de zapatos, pares de calzado al año. Mamacita. Ese mercado es... La República Dominicana produce 14 o 15 millones y genera 500 millones de dólares con eso. O sea, ya tú ves el potencial que hay. Sí, Una sí. sola empresa de esa tiene 300,000 empleados. Mamacita. Yo le decía, Luisa, si esta gente nos dicen que van para allá y hay que formarle 20,000 Pero hay que informárselo, hay que informárselo. no, lo hacemos, pero nos toma 2 o 3 años. Sí. Pero hay que hacerlo. Vamos a Hay que hacer una pausa. hacer. José. Una red. Pero No, espérate, él no no. me ha Ok, dicho, yo tengo una pregunta importante. él no me ha dicho cómo nosotros vamos a trabajar para captar esa empresa que van a salir de China. ¿Cuál es la estrategia Te está nacional? diciendo eso lo del calzado, Bueno, eso es lo que te estaba está bien, diciendo. Tenemos una estrategia enfocada solamente en atraer inversión china. Específica. Manejamos su sector calzado porque vimos que es el que tiene mayor vocación. O sea, ya de ustedes crecimiento. inventariaron las empresas que potencialmente pudieran salir. En calzado lo hemos hecho. En materia de En materia de calzado. Hay que hacerlo en Ahora otros vamos sectores. a Taiwán, porque la mayoría de los empresarios que tienen fábrica en China son de origen taiwanés, que son los que tienen los cuartos, Sí, los que tienen, invirtieron. Taiwán es y una lo- potencia económica a mundial. identificar Igual otras que Corea. oportunidades y otras industrias que pudiesen venir a la República Dominicana, sobre todo los 5 subsectores más importantes, que ¿Cuáles? son farmacéuticos, joyería, calzado, Implementos médicos, implementos médicos y implementos electrónicos. Bueno, señores, son las 9:34 minutos. Estamos conversando con el ministro de Industria y Muy bien. Comercio, José del Castillo Sabiñón, que su padre siempre Sí. dice que mencione a José su apellido. Sí, José del Castillo Porque Sabiñón. Porque cuando- José del Castillo, ¿cómo lo apellido de tu papá? Cuando José Pichardo. Pichardo, José del Cuando Castillo José- Pichardo es el porque economista cuando destacado. José del Castillo no tiene conflicto, está muy bien. Pero cuando hay Él lo conflicto, felicita, que pero diga el cuando él- apellido. cuando él- Además dice que él acuñó que José del Castillo es él. Es uno él, solo. exacto. Yo soy José del Castillo Sabiñón. Sabiñón. Regresamos en breve. Cambio fuera. Para mí,